No encuentras las cosas, olvidas dónde las dejaste, pierdes tiempo buscándolas y hasta sientes que tu vida está en peligro con ciertas situaciones. Estas son cosas que le ocurren a la mayoría de las personas y de hecho puede ocurrir varias veces a la semana. Pero al aplicar el método de las 5 S, un método de orden, limpieza y disciplina, tanto en tu trabajo como en tu día a día, lograrás mejorar las condiciones de tu trabajo y de tu entorno, como sería en el caso de tu casa. Se vuelve más agradable y seguro trabajar y vivir en un sitio limpio y ordenado. Soy Margarita Lasprilla y en este video te quiero mostrar cómo lograr desgastarte menos y perder menos energía con tus actividades. Al igual estarás disminuyendo el riesgo de un accidente. Por ejemplo, si eres de los que mantiene un cajón con varios objetos y ese cajón llegará a contener, por ejemplo, un cuchillo, y algún día entras con la luz apagada o recién levantado y abres el cajón para tomar algo, tu probabilidad de un accidente aumentaría. La primera S del método de las 5 S es la clasificación. Consiste en identificar los elementos que son necesarios y separarlos de los innecesarios. Luego, desechar los innecesarios, ya sea porque los vendes, regalas o botas, evitando que estos vuelvan a aparecer. ¿Cómo los identificas? Pues serán todas las cosas que usas menos de una vez al año. Este primer paso del método de las 5 S hace referencia a eliminar elementos innecesarios, solamente dejando lo que se requiere, lo indispensable para realizar tus actividades. La implementación de clasificar todos tus objetos te permite crear un entorno en el que se eviten problemas con tu espacio, aumentando tu seguridad y disminuyendo tus pérdidas de energía. Ante la presencia de elementos innecesarios, el ambiente se pone tenso, se produce ansiedad y estrés. Ahora, tendrás solo las cosas que son necesarias, es decir, las que utilizarás por lo menos una vez al año. Estarás empezando a aplicar un método de orden, limpieza y disciplina. Si te detienes a mirar tu armario y decides escoger una prenda al azar para ponértela el día de hoy, muy seguramente dirás, no, esta no, mejor otra. Y si haces este ejercicio con toda tu ropa, te darás cuenta que las prendas que quisieras ponerte en realidad son muy pocas. Por lo general escogemos siempre las mismas. La mayoría fue muy seguramente ropa que compramos y luego no nos gustó, o alguien nos la regaló y no es de nuestro gusto, o ya no nos queda buena, o le vemos algún pero o pasó de moda. Así ocurre con todos los objetos de tu casa o de tu trabajo. Deja de guardar objetos que por alguna razón ya no utilizas o están dañados o ya repusiste con algo nuevo. Este es el primer paso de este método de orden, limpieza y disciplina. La segunda S del método de las 5 S es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Consiste en organizar las cosas que ya han sido clasificadas como necesarias, de modo que se puedan encontrar, utilizar y regresar a su lugar con facilidad o reponer en caso necesario. Tiene como propósito mejorar la identificación y demarcación. En esta etapa del método se pretende evitar tanto las pérdidas de tiempo como de energía. Vas a organizarlos de acuerdo a la proximidad, el peso o dificultad para tomarlos. Si estás en tu oficina, ubicarás los objetos que utilizas todos los días sobre tu escritorio, como esfero, cuadernos, pocillo de café y portátil. Y los que utilizas algunas veces dentro de los cajones, como son ganchos, grapadoras, carpetas. Una vez tengas identificados cuáles son los objetos que utilizas todo el día, que son los que van encima de tu escritorio, les asignarás un lugar específico donde siempre los colocarás, de acuerdo a qué tan fácil te quede tomarlos, es decir, en qué área van los esferos, los cuadernos, el portátil. Recuerda que la idea de este método es mantener el orden, limpieza y disciplina. En el caso de tu casa, en la cocina, por ejemplo, si son objetos que utilizas cada 6 meses o en ocasiones especiales como la vajilla para tomar el té, podrás ubicarlos en un cajón donde se te dificulte acceder, como los cajones más altos o en el fondo de estos. En el cajón debajo del lavaplatos ubica los elementos de aseo, el jabón, la esponja para lavar los platos. Cerca de la estufa, las ollas y sartenes. Presta atención y ubica los que más utilizas en la parte de adelante del cajón. Al igual, ubicarlos según su tamaño y peso para facilitar su visibilidad y acceso. La tercera S del método de las 5 S es limpiar. Significa limpiar el polvo y la suciedad de todos los objetos.
Implica identificar los problemas de escapes, fallas o cualquier tipo de fuga. La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de todas tus cosas. De lo contrario, sería imposible mantener limpio y en buen estado todos tus espacios, tanto en tu casa como en tu lugar de trabajo. Este es el tercer método de orden, limpieza y disciplina. A veces pasamos todo el día limpiando y al final del día nos sentimos cansados y si volteamos a mirar parece que nunca hubiéramos hecho nada. En especial parece que la cocina fuera malagradecida. Siempre que miramos hay algo en el lavaplatos. Lo mejor en este caso para disminuir esa impresión, o por lo menos la manera como lo realizamos, es primero ir lavando a medida que vas cocinando. Créeme que queda tiempo, en realidad no son tantas cosas como imaginas. Y tienes unos pequeños tiempos libres mientras, por ejemplo, los alimentos están en proceso de cocción en la estufa, en el horno. Así, cuando termines de preparar tus alimentos, solo tendrás que lavar los platos donde te serviste y un par de elementos más. Luego, una vez termines de comer, así sea tomar tu desayuno, tu almuerzo o tan solo un café, ten la costumbre de lavar lo que utilizaste. De esta manera te tomará menos tiempo el limpiar la cocina y siempre se verá limpia y reluciente. En el momento que decides dejar tan solo un vaso sucio en el lavaplatos para lavarlo con lo siguiente, se vuelve como una bola de nieve y vas a ver cómo las cosas sucias se empiezan a amontonar y nunca vas a ver limpia tu cocina. Teniendo en todo momento limpios tus espacios, podrás detectar con más facilidad si tienes escapes en la tubería o algo no está funcionando correctamente. De ser así, por más que te la pases limpiando todo el día, nunca lo lograrás. En este caso me centré en la cocina, ya que es un lugar que la mayoría conoce, han estado en esta situación por lo menos una vez en su vida. Pero aplica igual para todos tus espacios. Inténtalo con tu habitación, tu armario o tu lugar de trabajo. La cuarta S del método de las 5 S es estandarización. Es mantener los logros alcanzados con la aplicación de las 3 S, clasificación, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, y limpiar. Es el proceso para conservar lo que lograste, que ningún espacio llegue nuevamente a tener elementos innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con las anteriores acciones, es decir, la mejor manera como puedes hacer las cosas. Cuando logras mantener esto, vas a mejorar tu bienestar personal, creando un hábito de conservar impecable todos los espacios de forma permanente. Los tiempos de intervención se mejoran y se aumenta la productividad. Es decir, menor tiempo tendrás que pasar, por ejemplo, limpiando la cocina, y esta permanecerá siempre limpia sin importar cuántas veces al día las utilices. Eso sí, tendrás que ser muy juicioso con tu disciplina. Puedes ver este video si te cuesta ser disciplinado. En tu trabajo funciona de la misma manera. Por cierto, también mejora las relaciones con las personas que convives. Además, te prepara para tener mayores responsabilidades y se crean estándares que te recuerdan que el orden y la limpieza deben mantenerse cada día. La quinta S del método de las 5 S es seguir mejorando. Esta será la S más difícil de alcanzar e implementar. La naturaleza del ser humano es resistirse al cambio, ya que existe la tendencia de hacer las cosas como siempre lo hemos hecho. Aquí tendrás que mejorar la forma de cómo lo hiciste la última vez. La vida es de movimientos, de cambios constantemente. Entonces, a pesar de que ya encontraste una manera de cómo hacerlo, no significa que para siempre lo tengas que hacer de esta manera y tampoco significa que siempre te vaya a funcionar. Aquí tienes que estar presente. Esto es algo que es un poco más difícil porque significa que si estás cocinando, tu cuerpo y mente deben estar concentrados en cocinar. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones, si estamos tomando un café, estamos pensando tal vez en los problemas del trabajo y en realidad no disfrutamos esa taza de café. Lo más sencillo es ver absolutamente todas las cosas que realizas como un ciclo. Las vas a planear. Si no sabes cómo, mira mi video de cómo administrar el tiempo. Luego harás esas tareas, las verificarás, es decir, analizarás los resultados. Recuerda, lo que no se mide no se controla. Y con esos resultados decidirás qué cambios hacer para ir mejorando el resultado obtenido. Gracias por ver este video. Asegúrate de suscribirte porque más contenido está en camino. Espero que este método de las 5 S te ayude a mantener todo en orden, limpieza y disciplina. Te veo en el video de la próxima semana.